El aroma, una de las cualidades de casi todas las cosas existentes en este mundo. Muchos reconocemos o recordamos experiencias por ciertos olores. El olor a la tierra mojada, que nos avisa que sucedió una lluvia, el olor de nuestro platillo favorito o algo más profundo, el aroma de nuestra mascota, de nuestra pareja o incluso de nuestra madre o padre. Son aromas que no importa cuándo fue la última vez que tuvimos posesión de ellos. Si los volvemos a tener o a reconocer, será una experiencia totalmente gratificante. Pero ahora imagínate, tener la mejor nariz del mundo. Y no me refiero a una operada. Me refiero a tener un sentido del olfato muy desarrollado, al punto de hasta que los perros te tienen envidia, ya que puedes distinguir cada uno de los olores, su procedencia e incluso su concentración. Pero con esta habilidad, tener la pequeña desventaja de ser un psicópata. Si te parece interesante, bienvenido, soy Bafe, este es mi canal, suscríbete, dale like, comenta, porque ahorita vamos a reseñar esta historia, el perfume, la historia de un asesino. Vamos para allá. Vámonos a la tierra del amor, Francia. Siendo más exactos, vámonos a París, lugar de donde será oriundo nuestro protagonista, allá en el lejano siglo XVIII. Bueno, realmente no tan lejano, pero ¿qué habrá sucedido en la tierra del amor en el siglo XVIII? No, pues está cabrón. Bueno, al menos tuvieron que existir grandes filósofos, pensadores o figuras importantes en la tierra del amor de aquella época. Más adelante les prometo, les juro que hablaremos de Sade, pero será después. Ahorita sigamos con esta historia. Entre estas figuras se encuentra nuestro protagonista, Jean-Baptiste Grenouille. Era una Francia que, como se dieron cuenta, no es como la que conocemos ahorita con el seudónimo de Tierra del Amor. Pero además de estos problemitas que acontecían en esta región, tienen unos problemas más graves, unos muy importantes de los que tenemos que hablar. Y esto no es más ni menos que la higiene humana. Algo que aconteció fuertemente a toda Europa de aquella época. No por nada hubo una peste negra e incluso cuentos como El flautista de Hamelin que intentan retratar o representar cómo era vivir en aquella etapa de Europa. Para aquellos que hayan investigado o tengan conocimiento del tema, en esta etapa de Europa, del medievo, transición a la modernidad, no podemos decir que la gente era muy higiénica o que cuidaban mucho su higiene. No tenían para nada estos hábitos que se retratan en las películas, donde vemos una sutileza al momento de presentarse y su higiene, y no era así. Incluso esto viene con una curiosidad. ¿Acaso ustedes saben de dónde viene la frase aguas o agua va? Bueno, nos podemos trasladar a esta época. Porque esto sucedía porque la mayoría de las casas no tenían cañerías. Entonces, para deshacerse de todos estos desechos, lo que hacían era que lanzaban por el balcón o lo lanzaban por la puerta con esta frase de agua va, lanzando todos sus desechos a justamente la calle donde pasaban todas las personas. Ahí luego se preguntan el por qué había tantas enfermedades y una peste horrible. Si eso no es lo suficientemente nauseabundo para no querer pasear por esas calles de la vieja Europa, ahora imagínate que no solo se preocupaban por eso, sino que también estaba el hedor corporal. Muy fuerte. Esto porque no se aconsejaba realizar duchas constantes o ducharse con regularidad. Esto por las mitificaciones de aquella época, ya que si te duchabas bastante, al parecer tenías probabilidades de enfermarte con mayor regularidad. Y quiero hacer énfasis en la palabra regularidad, porque es que en serio, había personas que se lo tomaban muy a lo literal. Y no era que se ducharan, más bien preferían no hacerlo y no lo hacían. Y no los tachaban de otakus por eso. En resumidas cuentas... Uy, pues da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. Y oh sí, eso lo vamos a escuchar mucho en este video. Pero a ver, no todo es peste. También hay que hablar del auge de la perfumería en aquella época. Francia tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la perfumería y es de esta etapa en Europa de donde tenemos estos hábitos aromáticos que incluso mantenemos en la actualidad. Saltando un poco, hay que hablar del autor. Y es que a nuestro querido autor del perfume le pasó uno de los males más malvados de toda la historia que le puede suceder a un escritor, que su primera novela
sea la más famosa y que después de eso no alcance ni una porción de su éxito en ninguno de sus escritos consecuentes. Su obra más saliente después de Perfume es una obra de teatro llamada El Contrabajo. Pero fuera de eso, cabe recalcar que su obra magna, El Perfume, ha sido una de las obras más aplaudidas del siglo pasado. Unos pequeños detalles a resaltar es que esta obra tuvo una adaptación al cine y a una miniserie. Esta adaptación cinematográfica fue bastante bien recibida, que consecuentemente tiempo después, en el 2018, se realizó una nueva adaptación, una miniserie que está inspirada en esta novela, solo que con el pequeño detalle de que viene a la modernidad, que hay que aclarar, ha sido de igual manera bien recibida. Pero ya una vez después de haber dicho todo esto, es hora de empezar de una pequeña reseña sin spoilers. Ya saben lo que hacemos aquí como invitación para que lo leas, así que vamos. Esta novela es entretenida y emocionante por donde la mires, totalmente. Además de, como pueden ver, no es un libro lo suficientemente largo que digamos para que destaque el tiempo que le tienes que dedicar. Tampoco es un libro que no destaque por su complejidad. Estas dos cualidades lo vuelven un libro bastante rápido y bastante digerible para todo el público. Pero ya saben, aquí hemos hablado de que no porque sea sencillo de leer y que no sea bastante largo, signifique que sea un libro malo o sencillo o que simplemente sea un libro que no se debe tomar en cuenta. No, tiene un gran valor literario. Una de estas cualidades es el de la premisa que tiene el autor de describir el mundo para nuestro protagonista con los olores. Describir el escenario, los personajes, las situaciones, todo a través del medio olfativo. Es una cualidad que no se ve muy repetida en muchas obras, ya que el agudo sentido del olfato de nuestro protagonista es una cualidad única para ir narrando y comentándonos la historia. Y sí, es una cualidad que es usada en diferentes novelas, pero no tan explícitamente y no tan exclusivamente como en esta novela. Esta cualidad de comprender, no solamente de describir, de comprender el mundo para el protagonista solo a través del olfato, es una cualidad propia y única que hasta el momento solo he visto yo en este libro. Y sí que este punto es bastante importante para el desarrollo de la historia, porque nuestro protagonista, nuestro querido Grenouille, tiene la cualidad de solamente comprender el mundo a través de sus cualidades olfatorias. Tiene la cualidad de solo comprender el mundo a través de los olores. Tanto es así que a Grenouille le cuesta entender conceptos como la moralidad, la justicia o incluso concebir la idea de Dios, ya que en este mundo terrenal y carnal donde abundan los olores, fuertes, débiles, pero que son olores, pues no encuentra una forma de relacionarlo porque no tiene un olor que lo describa. Detalle bastante curioso, pero que realmente estas cualidades nos ayudan a comprender el desarrollo de nuestro protagonista a lo largo de la historia y del por qué tiene ciertas acciones y un complejo pensamiento. Que por cierto, hay que aclarar, la historia de Grenouille tiene un pequeño desperfecto y es que no es para todo el público. Honestamente es que llega a ser bastante visceral. Y es que es en serio, en ciertas partes fácilmente puede ahuyentar al público general. El mejor ejemplo que les puedo dar es el momento en el cual nace nuestra rana protagonista. Así que ya saben, les voy a contar dos fragmentos del nacimiento de nuestro querido Grenouille. Que a ver, no se preocupen, sucede en el primer capítulo e incluso en menos de las primeras 5 páginas, así que esto no es ningún spoiler. La madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado de la Rue aux Fers, escamando albures que había destripado previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las 5 criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolienta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo, y no sobrevivían mucho rato entre ellas, y por la noche todo era recogido por una pala y llevado en la carreta al cementerio, o al río. Y como pueden ver, así nació nuestro protagonista, en un puesto de pescado lleno de putrefacción. No, ya valió madre. Desde el inicio sufrió mucho, aunque en retroanálisis del mismo personaje
él no lo considera así, o más bien no lo toma en cuenta. Y esto es una cualidad que nos habla bastante de su personalidad y cómo va evolucionando. Y aquí vamos a abordar un punto antes del análisis con spoilers. Y es que aunque no sea un psicólogo y no tenga la capacitación para realizar un diagnóstico apropiado, nuestra querida rana protagonista tiene casi todas las cualidades de un psicópata. O si no tiene las cualidades, sí que tiene un perfil bastante relacionado con los rasgos de psicopatía. Que a ver, hay que ser bastante claros. Son unas cualidades que realmente fueron muy bien llevadas por el autor. Miren, para que me crean, vamos a ver las cualidades que tiene nuestro compa el rana, la forma de actuar en toda la novela. No siente empatía por nadie, lo único que lo conmueve son los aromas, llega a ser bastante cruel, no se arrepiente nunca, llega a tener un perfil bajo e inofensivo en toda la historia, nunca es sincero en sus acciones y tiene un delirio de superioridad. Todas estas cualidades encajan a la perfección con el perfil de un psicópata, volviéndose mucho más evidentes cuando nuestro protagonista se gradúa como asesino. Pero es que todas estas pistas las vemos desde un inicio en la historia. Y no solamente en el inicio, sino desde cómo Grenouille se va relacionando con las personas y con los animales y prácticamente con todo su entorno. Y para que quede totalmente claro, nuestra rana no tiene en alta estima a los seres humanos. Y menos porque para él olemos muy desagradablemente. Miren, vamos a ver. Casi siempre los seres humanos tienen un olor insignificante o detestable. El de los niños era insulso. El de los hombres consistía en orina, sudor fuerte y queso. El de las mujeres en grasa rancia y pescado podrido. Todos sus olores carecían de interés y eran repugnantes. Pero bueno, es todo lo que les puedo contar de nuestro querido protagonista, que no les voy a decir cómo es que se hace asesino. Pues bueno, en el título lo dice, esto no es ningún spoiler. Lo que sí viene con spoilers es la siguiente parte que les voy a narrar, que es el análisis con pues, unos pequeños. Así que estás en momento de, si quieres leer esta aventura del siglo XVIII en Francia, pues lo vayas a hacer, porque ahorita vamos a empezar con este análisis. Y para empezar es que hay muchos puntos interesantes en la historia, demasiados. El principal y más relacionado con nuestro protagonista es que casi todos tienen falta de empatía hacia él, todos los personajes secundarios. Y es que Grenouille solo tiene dos sopas, o lo desprecian o abusan de él. Solo hay esas dos, y es que sucede en toda la historia. Desde que nace se va a un orfanato, crece, empieza a trabajar y pasa por varios empleos hasta que muere. Su madre lo deseaba muerto. Su nodriza lo repudia y solo lo tenía por dinero. El padre Terrier lo desprecia por haberse sentido juzgado por un Grenouille bebé. Los niños del orfanato en el que él estaba lo intentaron asesinar varias veces porque tenían miedo de él. Y no solamente son estas 5, bueno, estas 4, pero ya no me va a alcanzar más mano. La madre Galliard le sacó provecho económicamente y como trabajador. Una vez que ya no recibía dinero por él, luego, inmediatamente lo fue a vender, no importa a cuánto o a qué precio, simplemente se quería deshacer por él y quería ganar un beneficio monetario. El curtidor Grimal, su primer trabajo, lo trató como un animal de carga. Y no solamente de carga, sino simplemente lo exponía a todas las situaciones o sustancias nocivas para su salud, en el cual cualquier otro niño trabajador hubiera muerto en el menor tiempo posible. Incluso en menos de una semana hubiera fallecido. Después de esto, en su segundo trabajo, el perfumista Baldini lo utiliza nuevamente como un animal de carga, que ayuda a fortalecer su ya extinguido o casi muerto imperio de perfumería. El marqués que lo encuentra lo utiliza como un experimento científico exitoso para comprobar su propia teoría, que después de haber comprobado este experimento exitoso, lo quiere llevar como atracción de circo por toda Francia. Y por último, Madame Arnulfi y Drouot. Ellos lo utilizaban como un esclavo con el menor gasto posible. La vida de nuestra rana no fue para nada grata, en ningún punto. Y es aquí donde brilla un pequeño toque de fantasía en nuestra novela, ya que aquí existe una justicia divina que sigue a todos estos personajes secundarios. Y es que la mayoría de los personajes que abusaron de Grenouille o tuvieron relación con él, mueren de una forma bastante atroz. Esta justicia poética persigue a todos los personajes a lo largo de la novela, pero no solamente a los secundarios, sino también a nuestro protagonista, a todos los personajes, que muere canibalizado por la gente más despreciable de aquella época en una fosa común. Pero a ver, se me está olvidando un punto importante, y es la trama de la historia. Como ya bien les dije, nuestra rana nace en París del siglo XVIII y desarrolla un sentido del olfato muy agudo y realmente con unas cualidades y totalmente envidiables, al punto de reconocer todos los olores, saber cómo son, de dónde provienen y en qué cantidad. Este don
le lleva a tener el deseo de querer encapsular el olor de las cosas y también el de los seres humanos. Es por eso que se vuelve perfumista. Pero sucede algo importante, y es que el primer bello aroma que encuentra, que detona toda la historia, es el de una chica de 15 años, que en palabras de nuestro protagonista, la asesina para apropiarse de su aroma. ¿Qué? Y así sigue hasta el tercer capítulo de nuestra historia, donde Grenouille se gradúa como asesino, apropiándose del olor de 25 doncellas, que para nuestra rana, con su filosofía toda trastornada, una vez que algo, una cosa o alguien pierde el aroma, no tiene trascendencia, no tiene significado, no tiene valor. Son una cáscara vacía sin sentido y sin existencia, ya que en palabras de nuestro protagonista, le arrebató todo aquello que las hacía bellas. Irónico, porque nuestro protagonista no tiene un aroma propio. Cuando él descubre esto, lo consterna de sobremanera. Y esto es un punto de inflexión en la historia y donde podemos ver el desarrollo de la filosofía tan consternada y tan trastornada de nuestro personaje. Pero esto lo vamos a ver en el final de este video y en el final casi de la novela. Principalmente con dos puntos bastante importantes. Y es que en la novela se trata el aroma de las personas como la fragancia personal. La fragancia o esencia de la vida. El olor del alma, por decirlo de alguna manera, donde se comprueba que la fragancia más bella es la personal, porque es la única de cada quien y la única que no se puede recrear. La trama final consiste en Grenouille empecinado en conquistar o crear la fragancia más bella del mundo. Y lo consigue de sobremanera. Pero cuando la tiene, se siente vacío y sin propósito. Genera un delirio del no ser amado en el pasado, presente y futuro. Y no lo puedo negar, porque en toda la historia nuestro protagonista no recibió amor en ningún punto. Tampoco él se enfocó a darlo. Nadie entiende lo cautivador de su perfume, o mejor dicho, nadie comprende el amor condensado en esta fragancia. Solo Grenouille. Y todos caen rendidos al encanto de este amor condensado. Todos menos él, llegando a la conclusión desalentadora de que no es un ser amado y que nadie lo va a amar. Solo van a amar su perfume, este perfume. Situación que desemboca a la escena final, en donde nuestro protagonista desaparece de la faz de la tierra. En conclusión, este libro es sumamente interesante. Es una historia que no deja indiferente a nadie, que no ha perdido nada de notoriedad en todo lo que va del siglo XX y este pedazo o tramo que llevamos del siglo XXI. Incluso hay listas donde lo sitúan en una de las obras indispensables de leer del siglo XX. Amerita al menos darle una ojeada, porque cuenta la historia del asesino con la premisa de crear la fragancia más bella y que ya nadie recuerda. Y pues bueno, con esto hemos acabado una reseña más y otro video más al canal, un libro más. Así que ustedes ya saben, déjenme sus comentarios, sus opiniones y alguna otra reseña que les gustaría que yo hiciera. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en otra ocasión.